Buenas noches. Buenas noches a todos y todas. Gracias por asistir a nuestra tertulia de este mes de agosto. Veo muchas caras ya conocidas que son nuestro público habitual de la tertulia, que llevan 4 años de ellas. Muchas gracias al centro por acogernos una vez más. En esta ocasión tenemos a Laura Gil con nosotros con su tertulia sobre Eugenio Fernández Granell. Laura es licenciada en Filosofía y Letras con especialidad en Historia Contemporánea por la Universidad de Zaragoza, España. Poco más tarde obtuvo segunda licenciatura en Ciencias de Educación por la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. En 1997 presentó su tesis de doctorado en Historia del Arte en la Universidad de Zaragoza. El título de su tesis fue El exilio español de 1939 en Santo Domingo y su aporte a la cultura y el arte dominicanos. A partir de 1981 ha sido docente en las principales universidades de nuestro país, tales como la UNFO, la Católica Santo Domingo, la Pucamaima, el MAPEC. Ha sido subdirectora, curadora y directora de investigaciones del Museo de Arte Moderno de Santo Domingo y directora de gestión de la Dirección General de Libro y Lectura. Participó en la elaboración de libros de texto de educación artística con las unidades correspondientes a artes visuales y arte aplicadas de Mineral. Es miembro fundadora de la ADA y miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, AICA. Lo dejo con ustedes. Muy bien, en primer lugar, pues gracias por su asistencia y atención. Me voy a referir a un tema que es la obra artística, la obra en general, pero sobre todo la obra pictórica del artista español Eugenio Fernández Granell. Eugenio Fernández Granell, a quien tuve el gusto de conocer y de entrevistar en su taller en España, fue uno de los exiliados que vino a la República Dominicana a raíz de la Guerra Civil Española de 1936 a 1939. Como ustedes habrán oído, es el tema de mi tesis doctoral. Entonces, prácticamente la mayor parte, aunque no todo lo que voy a decir, proviene del capítulo que le dediqué en mi tesis. Y también me voy a referir un poco al personaje, porque Granell él mismo era un performance. Era una persona inteligentísima, con una amplitud de intereses propia de un hombre del Renacimiento, como vamos a ver más adelante, que hizo un surrealismo muy dentro de lo que son los cánones de este movimiento o de este estilo, pero al mismo tiempo como un sesgo personal bastante importante, y una persona con un sentido del humor que incluso es una de las características más notorias de su expresión artística. Yo recuerdo que cuando lo entrevisté en su estudio, bueno, lo primero fue que me dio la mano y me preguntó por Iván Tovar, que era como su hijo adoptivo artístico. Y a pesar de que el primer dominicano que hace arte surrealista es Jaime Colson, el que vamos a decir que inicia el movimiento con seguidores en el país, un poco después va a ser precisamente Granell. Y yo creo que Granell se sentía tan orgulloso de Iván Tovar como del mejor de sus propios cuadros. Tenía, como la mayor parte de estos exiliados de la Guerra Civil Española, un profundo amor y una gran gratitud por la acogida que le dieron los dominicanos. Y repito, con este sentido del humor, yo le pregunté que por qué se había ido de la República Dominicana, si me había dicho que estaba tan bien y tan a gusto. Y entonces me dijo, porque Trujillo me quería matar y yo no quería. O sea, él consideró necesario agregar, yo no quería, como
como que no es tan obvio que uno no quiera que lo maten. Trujillo me quería matar y yo no quería. Entonces con Granel uno se reía del principio al final. Recuerdo también que me mostró en uno de los pasillos un dibujo que le había hecho para ser reproducido como cartel publicitario, y había un burro que llevaba encima absolutamente de todo un aparato de televisión, y sobre el trasero una maceta con una florecita. ¿Bien? Entonces esto era Granel. Uno entraba en contacto con él y tenía que estarse riendo desde el principio al final y admirando también la versatilidad de su talento, porque es que hacía cosas muy diferentes y todas las hacía bien. Esto de que dicen que el que mucho abarca poco aprieta, con Granel apretaba, abarcaba y apretaba, las dos cosas. Bien, para hablar de Eugenio Fernández Granel, aunque viéndole las caras a ustedes, no me cabe duda de que ustedes saben qué es el surrealismo, ¿no? O sea, viendo quiénes están aquí, no tengo duda de que todos saben qué es el surrealismo, pero vamos a ir un poco también a los inicios de lo que es el movimiento para ver cómo entra Fernández Granel aquí, qué tiene de común y qué tiene de específico, y cómo en él se inicia, en él y otros artistas, se inicia lo que va a ser una forma de surrealismo característico de Hispanoamérica. Cómo se transforma el surrealismo cuando llega a estas tierras. Es algo que nos va a ilustrar bastante bien, no solo la obra de Granel, pero también la obra de Granel. También me tengo que referir obviamente al grupo de personas y a las circunstancias en las que vinieron estos exiliados y qué es lo que aportan, cómo después de los años se puede valorar cuál es el impacto que tienen sobre el desarrollo del arte dominicano, porque se pudiera pensar que son como unos colonizadores que traen algo desconocido y que los indios que estaban en Taparragos pues aprendieron, y es una visión simplificada. Realmente muchos de estos artistas van a ser profesores y van a ayudar a que el talento que estaba latente en los jóvenes dominicanos se pudiera desarrollar. Va a ayudar también a que nos pongamos más al día en cuanto a los movimientos artísticos, porque normalmente a Hispanoamérica nos llegaban, ya imagínense ustedes, en la época del internet, esto puede parecer hasta un disparate, pero nos llegaban los movimientos de origen europeo con retraso y mezclados, era lo más característico. Entonces, algo muy interesante es que cuando Granel comienza a trabajar en la República Dominicana, el surrealismo no es la más guay, ni la última, ni la más reciente de las vanguardias, pero todavía tiene una vigencia. Todavía André Breton está organizando exposiciones internacionales. Entonces no es que se esté copiando un movimiento histórico, sino que se está ingresando a lo contemporáneo de ese momento. Otra cosa muy importante en relación con el grupo de exiliados es que se retoma un poco el vínculo con la cultura española, que es una de nuestras raíces, pero como se ha dicho en algunas ocasiones con respecto al impacto del exilio español en toda Hispanoamérica, se renuevan los lazos con España, pero ya no son los viejos lazos coloniales, es otro tipo de lazo, más igualitario. Y finalmente, antes de entrar de lleno en el tema que nos interesa esta noche, algunos de estos artistas comenzaron a pintar en República Dominicana. Es decir, que lo que han hecho, su primera expresión artística, en el caso de Granel o en el de Bela Zanetti, no es arte español, es arte dominicano. Es arte dominicano. Tenemos que ver también en relación a artistas como Jaime Colson. Jaime Colson influyó sobre la vanguardia española. O sea, Colson tampoco fue el que fue solamente a aprender, y vino ya formado porque fue a beber a la fuente y todo. No es solamente eso, aunque también, y gracias a Dios, porque hay que siempre aprender de todo el mundo.
y mucho más cuando se va a beber a una fuente de esa riqueza como la cultura y el arte de Europa. Pero es que, por ejemplo, Jaime Colson influye sobre un grupo de la vanguardia barcelonesa, el Dao Alcet, y el Dao Alcet, del cual formó parte, entre otros, Anthony Tapies, tiene como tema fundamental la magia. ¿Y ustedes saben quién le dio ese tema? Jaime Colson, hablándole del gurú del Caribe. Entonces es una relación de reciprocidad, de influencia recíproca. Y les repito, Granell es descubierto como pintor por André Breton aquí en República Dominicana. Granell era principalmente violinista de la Orquesta Sinfónica Nacional y periodista. Y se cae muy bien con André Breton en el 41 y 42, pero me parece que fueron 2 veces que vino André Breton. Sí. En el 41 y en el 46. Ok. Entonces, se cae muy bien y dice, bueno, ya yo terminé la entrevista, pero vamos a seguir hablando. Ven a mi casa, que nos tomamos un café, y para que tú veas que yo también pinto. Y Breton le dice, ¿cómo que también? Deja todo lo demás, esto es lo tuyo. Tú también haces otra cosa, pero esto es lo tuyo. Granell con el tiempo va a regresar a España y podemos decir que en una jerarquía de los surrealistas españoles, los 3 más importantes son, bueno, en primer lugar, Dalí y Miró, empate. Salvador Dalí y Joan Miró. Un poco después viene Oscar Domínguez, el canario. El canario no de los que cantan y están en jaulas, sino de las islas españolas que están frente a África. Entonces, Oscar Domínguez era el tercero. Y yo me atrevo a decir que el cuarto en jerarquía es Eugenio Fernández Granell. Y empezó a pintar en la República Dominicana. Bien, entonces, vamos a ver. Sí. El surrealismo de Granell. Ahí lo tienen ustedes para que lo conozcan, si alguien no lo había visto antes. Ese es Eugenio Fernández Granell. Atrás está una de sus obras no del principio, pero tampoco del final, porque vamos a ver que en su estilo, como ocurre con muchos artistas y también con muchos periodos históricos, hay un proceso de barroquización. Entonces las obras más recientes son mucho más barrocas. Las del principio tienen una cierta influencia del cubismo. Granell hizo una tesis sobre el Guernica de Picasso y parte de su obra surrealista tiene bastante influencia del periodo surrealista del Picasso de los años 20, en que, por ejemplo, los cánones alargados de las figuras o la presencia constante del vacío, ya que los cubistas, primero en la pintura, habían tratado de romper con los esquemas de representación de la espacialidad renacentista. Entonces, cuando se pasan a la escultura, lo que hacen es introducir el vacío. Y entonces después, gente como Picasso vuelve a la pintura e incluye muchos vacíos a la manera de Giacometti o de Henry Moore dentro de las figuras. Entonces, nació en La Coruña, España. Esto yo no lo voy a leer, lo voy a resumir, pero lo quise poner también completo porque está en el PowerPoint. Entonces, se lo voy a dejar, si alguien se lo quiere llevar. Ahí están los textos y las imágenes, lo pueden después leer tranquilamente y con más detalles. Eugenio Fernández Granell nace en La Coruña el 24 de noviembre de 1912. Vive la mayor parte del tiempo en Santiago de Compostela hasta que se va a estudiar música a Madrid, en el Conservatorio de Madrid. Finalmente, también ya cuando vaya a Nueva York, se va a graduar de antropología en la nueva Escuela Social de Investigaciones de Nueva York, en una universidad norteamericana. Esto es muy importante porque
una de las características que va a desarrollar parte del surrealismo en Hispanoamérica es que en lugar de tener un fundamento freudiano, tiene un fundamento antropológico. Entonces ahí se da una cierta fusión con elementos del indigenismo. Y también hay que tener en cuenta que cuando vienen estos exiliados españoles y también judíos que escapaban del nazismo y de la Segunda Guerra Mundial, aquí ya hay algunos artistas con un muy buen nivel. No tantos. Por favor, agua, que se me está resecando. Laura, y si usa el micrófono para que no se te pierda tu voz. Sí, porque ya... Sí, es que me acerqué para, Ok. para poder pasar. Amigos de espacios cerrados y el aire acondicionado, me resecan mucho las vías respiratorias. Gracias. Si quieres poner la botellita ahí. Sí, en con este Sí, me puedo mover. Me recordaron una anécdota de Ortega y Gasset dando una conferencia en Buenos Aires, que estaba nervioso porque no se podía mover del sitio, porque entonces no lo oían sin el micrófono. Y decía, bueno, me tengo que quedar aquí como siervo de la gleba microfónica. Los siervos de la gleba no se podían ir del sitio, entonces yo estoy aquí como un siervo de la gleba, pero de la gleba microfónica, no de la del señor feudal, sino de la del micrófono. Bueno, entonces las primeras lecciones de pintura, porque sí que él tenía conocimientos de pintura, y lo mismo pasa con Bela Zanetti, pero un poco irregulares. O sea, no tenía una formación tan académica como la que tenía en música, pero en su casa su madre y después su hermano le habían dado lecciones de pintura. O sea que cómo se pintaba, eso era tradición de familia y una cuestión cotidiana en el medio en el que él creció. También aprendió de su hermano Mario, que después se radicó en Venezuela porque también se exilió. Luego en Madrid recibe la influencia de Fernández Mazas, de un importante pintor de la época, pero no es que fuera un graduado de la Academia de San Fernando como lo es, por ejemplo, Manolo Pascual, además con medalla de oro. Durante la Guerra Civil Española fue comisionado de guerra y también él estaba adscrito a uno de los partidos de izquierda y aún de extrema izquierda durante la República y la Guerra Civil, y fue director de un periódico que se llamaba, me parece que era El Guerrero Rojo o algo parecido, o eso o algo muy parecido, que era del PUM. El PUM era un partido trotskista, y esto después le trajo bastantes problemas en el momento de exiliarse, porque hay un dato que a lo mejor no lo encuentran ustedes ni en el internet ni en otra parte, lo van a encontrar incompleto. Él primero pasa a Francia, como la mayoría de los exiliados, y quería ir rumbo a Chile y no pudo. En las fuentes que ustedes pueden encontrar les va a decir que ya se había llenado el cupo de refugiados. No se había llenado el cupo, porque a mi padre le pasó lo mismo. Es que Pablo Neruda era estalinista. Entonces, si usted no era estalinista, no lo dejaba pasar. Mi papá era del PSOE, era socialdemócrata, Granel era del PUM, entonces no los dejó pasar a Chile. Y apareció de pronto un barco en el 39, el Flanders, que dijeron, ¿y a dónde que va esto? A República Dominicana, y algunos preguntaron que a dónde quedaba eso, pero el caso fue que todo el mundo que se pudo ir dijeron, pues vámonos a República Dominicana, ya salvamos la vida y tenemos el Atlántico de por medio. Se veía que iba a comenzar la Segunda Guerra Mundial. O sea, en el momento en que muchos de ellos vienen, ya se había producido la invasión de Polonia por Hitler. Entonces había que salir corriendo, porque además los franceses estaban mandando
en primer lugar a pelear al frente a los exiliados españoles, para que no le mataran a sus francesitos. Entonces la primera carne de cañón eran los prestateurs españoles. Yo todo esto lo encontré en parte porque me lo contó mi padre y en parte en las investigaciones de la tesis. Entonces hubo una estampida hacia República Dominicana y hubo realmente una saturación de exiliados, y después vienen los judíos que fundan Sosúa. O sea que aquí parecía casi el patio trasero de Europa en verano, que como decía uno de ellos, aquí no hay 4 estaciones, aquí hay 2 solamente, verano e invierno. O sea, calor y calor extremo. Bien, entonces sus comisiones políticas están dentro del franquismo, del trotskismo, perdón, y primero va a Francia, luego a Santo Domingo, Puerto Rico, Centroamérica, especialmente Guatemala, y luego también a los Estados Unidos. En los Estados Unidos fue profesor en el Brooklyn College, creo que se llama, de literatura española. O sea que imagínense ustedes, y estudió antropología e hizo una tesis sobre Picasso. O sea, eso fuera del Renacimiento, pues solamente unos cuantos locos como Granel. Violinista de la Orquesta Sinfónica Nacional en el momento que se fundó. En España también, en Madrid, él conoció ya a Wilfredo Lam, al poeta Benjamín Pérez, que después fue a parar a México, y conoció a Juan Ramón Jiménez ya en Puerto Rico, y André Breton en Santo Domingo. Enrique Casal Chapí, que va a ser el primer director de la Orquesta Sinfónica Nacional, ya lo conoció de España. Entonces, una de las primeras cosas que hizo Casal Chapí cuando lo nombraron director de la Orquesta Sinfónica Nacional aquí en Santo Domingo, Rafael Yajnice, fue llamar a Granel para que lo hiciera de violinista. Bien, vamos, desde 1942 se considera surrealista. Sigmund Freud, fundador del psicoanálisis. Un detalle sobre Sigmund Freud. Freud, con su teoría del inconsciente, es decir, esta concepción tripartita de la psique humana, donde hay un yo consciente central que toma las decisiones que los otros dos lo dejan, y trata de que no se maten entre sí. Entonces tienen un super yo que consiste sobre todo en prohibiciones morales y culturales. En la visión de Freud, luego hay otras visiones de que el superyo no es tan solo restrictivo, que también tiene otras funciones, pero la de Freud es sobre todo restrictivo. Y luego el inconsciente, que es esa región de la mente que se puede manifestar en los sueños, en el onirismo, en los actos fallidos y en una serie de comportamientos que podemos hacer compulsivamente y no sabemos ni por qué. Freud es el primero en el mundo occidental que conceptualiza la percepción de que existe un inconsciente, pero hay que decir que la India se adelantó milenios a las ideas de Freud, desde el yoga clásico de Patanjali. No solamente consideran, y hay hasta un nombre en sánscrito que yo no me lo aprendí, no que no me recuerdo, que no me lo llegué a aprender, que esas pulsiones, según el yoga, se pueden quemar. Los occidentales, a través de Freud, hemos llegado a la conclusión de que lo que hay que hacer es pactar, pero que siempre van a estar ahí. Los indios son más radicales, consideran que se pueden borrar totalmente si usted se ejercita, y que además eso le va a llevar a usted a la libertad absoluta, porque ya no realiza ninguna acción de manera compulsiva y sin querer, y hay inmortalidad. Pero desde el punto de vista no místico, sino de un médico, con una formación positivista, pero también una formación clásica enorme, un individuo que pidió que no lo enterraran en el suelo, que lo cremaran y lo dejaran en su biblioteca en una ánfora griega. Entonces imagínense lo importante, que ya sabemos que habló de Electra, de Edipo y de todas estas cosas, pero
es un individuo para el que el mundo clásico pervive en su propia obra. Entonces, Sigmund Freud también tenía unas ideas muy interesantes sobre el arte, que decía que el arte es onírico siempre, que el arte es ensueño diurno, es como soñar despierto, hacer arte es como soñar pero despierto. Y por lo tanto, en el arte se manifiesta el inconsciente, algunos le dicen subconsciente también, el ello, el id. Bien, entonces, no obstante, cuando le hablaron de que los surrealistas se estaban fundando en sus ideas para justificar un tipo de expresión artística y todo un movimiento artístico, él dijo que no le hablara de esa gente, que no le interesaba, con una sola excepción, el pintor español de los ojos de loco. Yo creo que no le tengo que decir el nombre, que todo el mundo lo va a identificar, pero que le interesaba como caso clínico, no como artista, que hay que lo dejaran con sus griegos, y que no le hablaran de tontería, pero que como loco el españolito le encantaba. Bien, André Breton, poeta, pero André Breton no se puede, igual que Tristan Tzara, el fundador del dadaísmo, el movimiento dadaísta, no se puede decir que sean solamente poetas, son también algo parecido a lo que ahora le llamamos un animador cultural. Entonces, líderes de movimientos que muchas veces pues, abarcan gente hasta de otras disciplinas, que no son las que en principio le interesan a estas personas. Entonces, a Breton, que era un gran defensor de la libertad y un tirano, por otra parte, le decían el papa del surrealismo. Tú te peleabas con Breton y te hacían el fo y te expulsaban del movimiento y te dejaban de saludar en la calle. Entonces, este individuo con esa personalidad tan arrolladora es el que va a venir a República Dominicana, es el descubridor de granel y es también uno de los, no de los iniciadores, pero sí de los que le dan más impulso a esta publicación que abarca la creación de vanguardia en la República Dominicana. No es estrictamente surrealista, no es solo surrealista, que es la poesía sorprendida, donde están Mariano Lebrón Saviñón, Franklin Mieses Burgos, y va a estar Eugenio Fernández Granel como colaborador y como viñetista. Entonces, todas, excepto creo que las dos últimas viñetas que hay en las portadas de los ejemplares de la poesía sorprendida, son diseñados por Eugenio Fernández Granel. Las dos últimas eran de Gilberto Hernández Ortega. Bien, entonces, aquí tenemos al de los ojos de loco, ¿verdad? Una de sus esculturas con un tema que también lo vemos en pintura, en el famoso cuadro de la persistencia de la memoria, donde el tiempo no se queda fijo en un solo lugar, sino que chorrea y se pasa de unos tiempos a otros. No es un tiempo newtoniano cuadriculado, sino que es el tiempo de la sobrerealidad. Tengan ustedes en cuenta, o recuerden, que muchos lo sabrán ya, que el surrealismo no es subrealismo, que a veces uno tiende a identificarlo con el subconsciente y el subrealismo. No, sur en francés es sobre, entonces es un sobrerealismo, es un realismo que integra lo que vemos en nuestra vida cotidiana y la ciencia y la realidad objetiva también, eso también existe, pero de vez en cuando pues se cruza la corriente del inconsciente y se lo lleva todo también. Eso es parte de la realidad. Entonces, esta percepción en la que encontramos en Dalí y en Miró, sí. Y aquí está uno de los surrealistas franceses, Masson, con este tipo de garabato o pseudoescritura que a mí me recuerda mucho a los macarroni. Los macarroni son probablemente la manifestación artístico-plástica más antigua, que eran garabatos en el suelo,
que parece que hacían los seres humanos en la prehistoria. Entonces, se ha dividido con frecuencia, no que lo hayan hecho los artistas, sino para tener una metodología para estudiarlos, en las imágenes de los surrealistas, en surrealismo clasicista o academicista y surrealismo absoluto. Si se define el surrealismo como un automatismo psíquico por el cual a través de expresiones artísticas se manifiesta el inconsciente, se trata de hacer una escritura que no pase por el lenguaje conceptualizado, por el lenguaje estructurado, porque eso ya implica un filtro racional. Entonces, para expresar ese inconsciente de manera más directa, si es que ello fuera posible, si es que fuera posible, pero yo creo que nos podemos aproximar más o menos, pero si nos estamos expresando, ya hay un lenguaje, ya está interviniendo en alguna medida la razón. Pero se trata como de llegar más a la espontaneidad del niño, la espontaneidad de los primitivos, del dibujo infantil. Entonces esto es lo que encontramos en Joan Miró, y ese tipo de escritura automática también en artistas como Masson. René Magritte también lo pudiéramos considerar como uno de los que utilizan las formas expresivas de los lenguajes académicos tradicionales, el claroscuro, la perspectiva, pero luego tenemos una confusión entre este rostro y esta manzana que nos recuerda mucho la lógica onírica, la lógica de los sueños, donde por una parte una cosa se transforma en la otra constantemente, y también se entremezclan objetos e imágenes que no tienen una conexión lógica, utilitaria en la vida cotidiana. Entonces, en lugar de comerse la manzana, este individuo la ve que casi le suplanta el rostro. Magritte. Luego, Marc Chagall, no sé, ¿hay alguna pintora, y se lo estoy poniendo más fácil, dominicana, que tiene producción surrealista? No toda, pero tiene producción surrealista, que a ustedes les parezca que tiene algo que ver con estas imágenes de los amantes que flotan, el amor, el síndrome paradisíaco? ¿Quién? Clara Ledesma, obviamente. Entonces también me interesa Chagall porque, como vamos a ver en América, un surrealismo con una fundamentación de corte más antropológico que freudiano. Chagall no es para nada un antropólogo. Chagall no tiene ninguna relación fuerte con la ciencia. Chagall es un poeta, pero se nutre mucho de el amor a lo popular, y a la cultura o la sensibilidad popular de Vitebsk, de su pueblo en Rusia. Bien, entonces, aunque de eso no voy a hablar mucho porque aquí me pueden corregir, y me voy a tener que callar porque la autoridad sobre el tema la tengo sentada muy cerca, y lo peor todavía que somos amigas, así que me voy a tener que callar. Bien, entonces, más adelante, bien, Manolo Pascual ya lo tenemos aquí porque una de las referencias para entender a Fernández Granell es entender qué es el surrealismo y cómo es el surrealismo en Europa y cómo va a evolucionar gracias a varios artistas, entre los cuales él mismo está, hacia otras formas de surrealismo. Pero también hay que ver el grupo de los artistas exiliados de la Guerra Civil Española. Ustedes saben que en España había un gobierno republicano, hubo muchas tensiones, mucha polarización al final de ese periodo del gobierno republicano, y estalló un conflicto, una guerra civil
que terminó con la imposición de una dictadura de derechas de Francisco Franco por 40 años. Entonces, muchos de los artistas tuvieron que emigrar. Los artistas tienden a ser más gente revolucionaria que conservadora. Muchos tuvieron que emigrar y hubo una estampida enorme hacia Santo Domingo. Por lo que les dije de que de pronto un hermano de Trujillo, que estaba de embajador, tenía un cargo diplomático en Francia, entonces le abrió la puerta a todos estos exiliados también, porque aquí acababa de producirse la gran matanza de haitianos por parte de Trujillo. Entonces necesitaba lavarse, si es que se podía, un poco la cara, que la tenía bastante sucia, bastante enlodada, y entonces la manera de crearse una imagen más potable era abrirle la puerta a refugiados europeos. Aparecer como el humanitario que le estaba permitiendo a los españoles que estaban huyendo del franquismo, cuando él y Franco se llevaban de lo más bien, y los judíos que estaban escapando para que Hitler no se los comiera. Entonces este buenazo de Trujillo, él tan tierno, estaba recibiendo a esta gente para taparse la cara, y además tenía a uno de los dominicanos más admirables como director general de Bellas Artes, Rafael Díaz Nice, y Rafael Díaz Nice dice: pero qué bueno que vino esta gente, porque toda mi política entre comillas voy a decir ministro de Cultura, porque esas fueron sus funciones, ese no era el nombre del cargo, pero actuó como un ministro de Cultura. Entonces aprovechó la presencia de todos estos exiliados para fundar una serie de instituciones y los puso a dirigir para que le enseñaran a todos esos jóvenes dominicanos y los pusieran al día con respecto al arte internacional. Entonces, por ejemplo, Enrique Casal Chapí va a ser el primer director de la Orquesta Sinfónica Nacional. Manuel Pascual va a ser el primer director de la Escuela Nacional de Bellas Artes, que también la funda. Funda la Galería Nacional, la cual va a derivar con los años en el Museo de Arte Moderno. El Instituto Cartográfico, la Facultad de Filosofía y Letras de la UAS, donde por primera vez los profesores comenzaron a cobrar, porque aquí los profesores eran generalmente abogados, los del área de humanidades, que daban clases en la universidad como algo muy prestigioso, pero ni eran especialistas ni cobraban. Entonces llegaron, entre ellos mi padre, personas que eso era lo que habían estudiado carreras de historia, de filosofía, etcétera. Y entonces dijeron: bueno, nosotros que de eso es de lo que vivimos, entonces miren a ver. Y don Julio Ortega Friel, que era el rector de la UAS en ese momento, entonces inició una nueva estructura en la que los profesores de filosofía cobraban. El Teatro Escuela Nacional también, todo esto se va fundando en ese momento. Y Manolo Pascual sí que ya era un artista que incluso había ganado el premio de Roma, que era el mejor premio para jóvenes que había en España, para jóvenes artistas, para ir a ampliar sus estudios. Se graduó de la Academia de San Fernando con 16 años. Ahora la Academia de San Fernando tiene rango universitario. Entonces imagínense ustedes, tiene que ser un superdotado que se graduó a los 16 años con medalla de oro. Y su mayor parte de su obra escultórica también la hace aquí. Pero ya él en España había trabajado bastante y tenía un estilo muy masivo y con mucha influencia del periodo arcaico griego de la escultura. Entonces cuando llega aquí hace esculturas también de ese tipo lleno, pero comienza a introducir el vacío en la línea de Gargallo o Julio González, y línea que se inicia con los agujeros de Moore también. Entonces es uno de los iniciadores de la escultura moderna en la República Dominicana, o quizás el iniciador. Luego vamos a poner a Bela Zanetti también, naturalmente que hay más, pero no los voy a poner a todos porque el tema del que estoy hablando no es el exilio es el contexto
para profundizar en Granel. Bela Zanetti también era prácticamente un autodidacta como pintor. Era un hombre muy culto que había estudiado con Bartolomé de Cosío, que fue el descubridor del Greco en España, y había viajado a Italia, su segundo apellido era italiano, entonces había conocido y prestado atención y examinado el muralismo del Renacimiento italiano, la obra de Miguel Ángel. Precisamente los tipos de vela son tipos hercúleos y tienen bastante que ver con la influencia de Miguel Ángel, pero también en que el mural, como es para verlo desde lejos, necesita que las imágenes sean, si van a ser tridimensionales, que sean muy rotundas, porque se puede hacer un mural plano también, pero si son tridimensionales, muy rotundas, que se note mucho la volumetría. Entonces ese es el tipo de obra que va a desarrollar Vela. Vela comienza a pintar aquí en la Logia Cuna de América, con muchos defectos técnicos, pero una gran expresividad. Murales con temas masónicos, parece que él era masón también. El simbolismo del Templo de Salomón, de la construcción del Templo de Salomón, Dios como el gran arquitecto, todo esto. Pero él fue depurando su técnica aquí en República Dominicana, y con los murales que hace aquí, en especial los de la iglesia parroquial de San Cristóbal, también llamada catedral, aunque no es una catedral en sentido estricto, se gana una beca Guggenheim. Y cuando se gana la beca Guggenheim, le dicen: es que usted no tiene nada que aprender aquí con una beca, vamos a darle el dinero, pero para que pinte unos murales en las Naciones Unidas. Entonces este es otro de los personajes entre los cuales se inscribe la figura de Granel. Aquí está una portada, homenaje a la poesía sorprendida, y Mariano Lebrón Saviñón junto con Franklin Mieses Burgos y algunos más son de los fundadores de la revista, entre los cuales está Granel. Granel también escribió en la revista, y algo que yo señalé en mi tesis es que, por lo menos que yo sepa, es el primer artista dominicano que asume, no es que utilice un lenguaje visual de vanguardia, eso lo había hecho Colson también, pero asume una actitud típica del artista de vanguardia, que es la provocación, y defiende la importancia de la provocación como expresión del artista y como forma del artista insertarse en la sociedad y cumplir con su función social. Hay un texto en la poesía sorprendida donde él dice que dicen que el arte moderno, que el arte de vanguardia escandaliza, no perturba al público. Punto. El público siempre está perturbado. Punto. Por eso es público. O sea, ¿en qué consiste ser público en lugar de ser artista? En que te perturben, que te saquen la alfombra de debajo de los pies y te demuestren que las cosas se pueden ver de otra manera, que hay otras maneras de ver las cosas. Y para que lo comprendamos está la imaginación artística, y esa es su función, es no dejarnos tranquilos, no permitir que estemos demasiado cómodos con la rutina y nos oxidemos espiritualmente. Entonces hay una defensa de la provocación. Hay también una expresión que la voy a mostrar más adelante, que yo lo he leído en Octavio Paz. Yo lo he leído en Octavio Paz, pero me lo dijo también Granel cuando yo lo entrevisté, que el surrealismo era la expresión de tres cosas. La poesía, pero la poesía en el sentido de la poiesis de los griegos, creatividad en cualquier renglón. Poiesis no es solamente la lírica, por ejemplo, sino que todo lo que sea creación artística es poiesis. Entonces la poesía, la libertad y el amor, que si usted se rige por que los valores superiores son los de la poesía, la libertad y el amor, usted es un surrealista, menos quiera. Entonces, hasta puede ser un surrealista que se ignora, que ni siquiera sabe que lo es. Pero esto está en la entrevista que yo le hice a Granel. Eso está bien, El País fue larga, participa de la poesía sorprendida,
conoce y recibe elogios de André Breton y Juan Ramón Jiménez, pero también estuvo en la colonia agrícola de Dajabón, cerca de la frontera con Haití. Algo importante es que cuando vienen los exiliados les dice que tienen preferencias los que tengan profesiones útiles en República Dominicana. Entonces, tú te declaras artista y pues tú estás al final de la fila. Entonces todos decían que eran labriegos, agricultores. En la novela del indio Tupinambá, el indio Tupinambá es al mismo tiempo la visión que tiene Granell del indígena como personaje extraeuropeo, pero el indio Tupinambá también es el exiliado, porque el exiliado está como el indio en el mundo moderno, está fuera de contexto. Entonces el indio Tupinambá es un exiliado, y cuando le dice, ¿usted cómo se llama? En la aduana, en la novela dice, yo, labriego, y su profesión, labriego. ¿Y cuántos años tiene? Labriego. ¿Y qué usted quiere hacer en este país? Labriego. Entonces todo era labriego. Perdón. Mi padre era profesor universitario de filosofía y letras. Él se declaró industrial de muebles. Eso era mi abuelo, no, mi papá nunca pegó un clavo en toda su vida, pero para que lo dejaran pasar, de que industrial de muebles, oigan ustedes eso. Bueno, entonces gran parte de ese superávit de población que no sabían a dónde meterlos, estaban como están ahora los españoles con la gente de Marruecos, que se había metido en Ceuta. Bueno, entonces no, pero estos por lo menos pidieron permiso, no fue que invadieron, sino que pidieron permiso. Estos los mandaban a hacer agricultura en la frontera. Gente universitaria que no sabía ni agarrar un arado. Ya ustedes se imaginan lo que fueron esas colonias agrícolas de Dajabón. Entonces ahí estuvo Granell. Participó, estuvo muy activo cuando estuvo en República Dominicana. En 1943 hubo una exposición de autorretratos que casi todos estos artistas participaron, y en el 44 en la segunda Bienal. En todo esto participa Granell. Va a trabajar también como periodista en La Nación y en El Caribe, en esos dos periódicos. Y precisamente, ya se lo expliqué, en estos menesteres fue descubierto por André Breton. Participó en todas las exposiciones internacionales de los surrealistas junto con Ernst, Magritte y Dalí. Entonces, hay muchas biografías de artistas que ustedes ven que ponen, y en tal año participó en una colectiva en París junto con Picasso. Entonces eso ya da un estatus. Entonces este es el estatus al que Breton lleva a Fernández Granell. Bien, es autor de entrevistas, artículos, novelas, relatos, algún poema también, la novela del indio Tupinambá, Lo que sucedió, El hombre verde, Federico no era tonto, Arte y artistas de Guatemala, porque después de Santo Domingo estuvo en Guatemala y después en Puerto Rico. Entonces también fue profesor en Puerto Rico de Historia del Arte y en Nueva York de Literatura Española. La isla Cofre Mítico es en y sobre Puerto Rico. En el 45 que se instala en Guatemala y después en Puerto Rico. En el 60 participa en exposiciones del grupo Fases en París y fue profesor en varias universidades, tanto latinoamericanas como de los Estados Unidos. Tuvo el Premio Internacional Don Quijote de Novela Española, el Premio Copley de Pintura en Chicago, en Estados Unidos, con un jurado. También ya pueden ver ustedes ahí quienes estaban: Max Ernst, Janard, Marcel Duchamp. Conoció también a Duchamp en Nueva York. El Museo de Arte Moderno en 1981 hizo una retrospectiva. Granell tenía también y tiene su familia una fundación en España. Su hija Natalia es la que... Nació aquí.
que nació aquí, exactamente, ha sido la persona encargada de dirigirla. También hizo incursiones en guiones de cine, era que no se podía estar quieto el hombre. Sí. Y en el 81 se hizo esa exposición en el Museo de Arte Moderno de Santo Domingo y se le donó, o le donó él mismo, el cuadro Añoranza de un torero enamorado, del que vamos a hablar más adelante, como uno de los asuntos a los que hay que referirse al analizar la obra de Granell. Se encuentra en colecciones de los Estados Unidos y en colecciones como la del Museo de Arte Moderno de Nueva York, o sea, de muy alto nivel, y en varios países de Hispanoamérica. En cuanto a la relación con la cultura dominicana, ya les he adelantado algo. El primer artista dominicano que hace surrealismo y inspirándose en las mismas fuentes que los surrealismos europeos, que son, o que los surrealistas europeos, que son los cuadros o la obra de Giorgio da Chirico, pero no tiene un seguimiento en Santo Domingo. Lo que realmente introduce Colson cuando viene a República Dominicana es el cubismo, y es la primera vanguardia que entra dentro del arte dominicano. Pero luego, pues el que inicia el movimiento surrealista es Granell. Yo creo que hay que darle su importancia y su mérito a los dos, como que ahora hay gente que, como se descubrió que Hilma af Klint hacía atracción antes que Kandinsky, como que Kandinsky ya se quedó atrás y como que es un personaje secundario. No, hay que darle a ella el valor de que fue probablemente la primera que hace pintura abstracta, pero Kandinsky es el primero que da la cara, es el que inicia el movimiento, el que escribe también exactamente, le da una fundamentación teórica a su abstracción. Entonces yo creo que hay que darle sus méritos a los dos y no ser tan tacaños de querer dárselo solamente a uno. Entonces lo mismo pasa con Colson y con Granell. Granell inicia el movimiento y también contribuye a poner el arte dominicano al día, con una vanguardia que no es la más extrema vanguardia, pero que todavía tiene una vigencia a nivel de grandes exposiciones internacionales en los años 40. Bien, ya hablamos algo de la poesía sorprendida, de esta característica de papa del surrealismo de André Breton, y también cómo en este momento se altera y hay que matizar lo que es la relación tal como la hemos estado entendiendo entre los centros y las periferias artísticos, porque les repito, Bela Zanetti y Granell en sus inicios lo que hacen es arte dominicano. Aunque ellos no sean artistas dominicanos, lo que hacen es arte dominicano. Así como hay que recordar que Colson trajo el cubismo pero llevó la magia. Entonces no fue que solamente fue a nutrirse. Hubo una especie de fertilización recíproca. Algo muy importante, ya en Santo Domingo, en algunas obras de Granell aparece el indio. Y aparece en pintura y aparece en la novela del indio Tupinambá. Entonces él se siente que está en América y aunque no vea ni un indio por ahí, le fascina pensar en los primeros pobladores de estas islas a donde él está. Entonces tiene algunos cuadros, sobre todo esa primera etapa donde tiene unas imágenes más masivas, pero también introduciendo elementos de vacío, como descomponiendo con unas formas muy ganchudas, con líneas diagonales, unas formas que ocupan todo el espacio. Entonces ahí aparece el tema del indio, que había sido un tema del indigenismo. Pero hay que ver también que Granell lo toma desde la óptica de un surrealista que también conoce la obra de Claude Lévi-Strauss, que habla de que hay un inconsciente social y que en ese inconsciente social nosotros, los del siglo XXI, tenemos al primitivo.
Cuando estudiamos las culturas primitivas, estamos estudiando nuestro propio inconsciente como sociedad y como sociedad histórica. Entonces, hay toda una línea no es que sea todo, pero hay toda una línea de surrealismo de base antropológica en Latinoamérica que uno de los iniciadores es Granell. Es un hombre que además terminó estudiando antropología en Estados Unidos. O sea, con una formación, pues llegó a tener una información bastante profunda y especializada en este ámbito. También hay que ver que hay algunos elementos que se van a mantener en su producción posterior y que aparecen aquí. Por ejemplo, lo mismo que le pasó a los griegos, lo que predomina como motivo iconográfico es el cuerpo humano, las figuras. Y es muy característico que él las ponga en unas posiciones que parece que están... Tú estás dándole a la presentación. Caramba, qué cosa más surrealista me acaba de pasar. Sí, vamos a ver. Sí. Vamos más adelante. Bien. Sí, no, ya vamos a dejarlo ahí. Fíjense cómo en esta pieza hay bastante influencia, aunque con más color de la etapa cubista sintética de artistas como Picasso, por ejemplo, y aparecen hasta instrumentos musicales, que era una de las cosas que más le gustaba desmembrar a los cubistas. Entonces, yo me imagino que desbaratando un violín, este señor que era violinista se sentía como Picasso cuando hacía un retrato de desmembración cruel de sus mujeres. Como que voy a machacar y a destripar lo que más me gusta y lo que más quiero. Esta es una primera etapa donde él trabaja más con unas formas más masivas que abarcan todo el espacio y en algunos sentidos más cercanas al cubismo. Luego, la figura humana y el animal. Igual que pasa con los griegos, esto es una tradición del arte occidental. El tema de la tauromaquia, fíjense que vimos ya la añoranza del torero enamorado. Esto quiere decir que él también se ha interesado por las raíces de la cultura mediterránea, donde tenemos no solamente la tauromaquia en España y en el sur de Italia, sino los toros de guisando, la pintura prehistórica, el minotauro griego. Entonces toda esta mitología del toro va a estar bastante presente en su obra. Aquí hay un descoyuntamiento de figuras con algunas características antropomórficas y otras zoomórficas. Aparecen también el reno y el caballo, que también son iconografías típicas de la pintura europea desde la prehistoria. Hay renos y hay los caballos de Lascaux, además de los bisontes de Altamira. Bien, aquí vemos ya cómo él va evolucionando más adelante hacia una barroquización de la forma. Hay un estudio de Said sobre los estilos tardíos, teórico de la cultura, que dice que tienden a una disolución de la forma. En muchos artistas y en muchos periodos históricos se ve que la estructura clara de los periodos clásicos va desapareciendo, y entonces hay una tendencia a lo barroco o al impresionismo, a la forma desmembrada y más gestual también. Entonces esa evolución la vamos a encontrar en Granell. Hay que ver también que siendo un español se nutre de una tradición de un barroco realmente impresionante, y el barroco está tanto en la acumulación de detalles en la forma como en la exuberancia de los colores. Sí. Bien, yo creo que aquí se puede explicar bastante de lo que ya hemos visto, una especie de híbrido entre, vamos, esto es un transgénico entre la figura humana y una especie de pollo o de gallina. Fíjense también estos personajes que por una parte hay una alusión a la forma humana, pero también se niega hasta cierto punto a la forma humana.
yo le veo bastante relación con la pintura barroca española y el vestuario barroco. Los retratos de las mujeres de la corte en la época de Velázquez, la reina, la princesa Margarita, ya no tanto en las meninas, pero las meninas también, pero Mariana de Austria, esos trajes barrocos que ocultan totalmente la escultura del cuerpo humano con una acumulación de formas. Y las figuras parece que se vuelven unas hacia otras, como estableciendo una especie de diálogo. Entonces hay esa petrificación, esa inmovilización que encontramos también en Giorgio da Chirico y en los maniquíes y los personajes que están inmovilizados en espacios desérticos prácticamente, en ciudades desiertas, pero al mismo tiempo hay como una voluntad de comunicación. Las formas parece que se vuelven unas hacia las otras, como estableciendo un diálogo. Esto va a ser también muy característico de parte de la obra de Fernández Granell. Bien, ¿qué hora es? 8:20. Ok, bien, entonces, más o menos lo fundamental de lo que yo voy a explicar ya está, pero esto no es una conferencia, es una tertulia. Entonces yo ahora quiero que ustedes hagan preguntas, den opiniones también, que protesten, claro está, pues imagínense una exposición sobre un artista surrealista, y que no podamos protestar ni provocar, es un contrasentido. Sí, dígame usted primero y después usted. Sí. Maestra, felicitarla y qué curioso que usted pudo entrevistarlo en vida. Yo encontré un catálogo sobre él, de una entrevista que le hizo este historiador de arte latinoamericano, Edward Sullivan, que colaboró. Sí. Fue muy interesante porque recorre desde sus inicios hasta, y detalla muy bien sus vivencias aquí. Y algo curioso de la poesía sorprendida que voy a decir en este momento. Pero no solamente eso, también los años posteriores, que era lo que usted nombraba, que conoció a estos grandes artistas. Incluso Duchamp escribió en una exposición, fue quien escribió sobre la exposición, o sea que interesante. Él decía sobre la poesía sorprendida que era una poesía de vanguardia y que existían poesías de vanguardia en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Pero perdón, ¿esto lo decía Sullivan o Granell? Sullivan. Ok. Él decía que lo interesante de esto era que esas poesías de vanguardia de otros países hablaban desde la libertad, pero aquí hablaban con códigos ocultos, porque según una retórica súper extraña, con ese automatismo psíquico, para esconderse de Trujillo. Y algo que me pareció muy curioso, que no era que la poesía surgió 20 años después, era algo que se hacía, como un método para ocultarse, algo que les ayudó a ocultarse durante mucho tiempo. Él también decía sobre la llegada de Bretón, curioso que Trujillo le confiscó el barco a Bretón y les pidió unos odontólogos que tenía, porque aquí no tenía, y que a Bretón no le pareció, porque obviamente ellos estaban huyendo, se estaban exiliando, estaban huyendo precisamente de lo que estaban viviendo en Santo Domingo en ese momento. Claro. Y algo para no extenderme, él decía que Granell en Santo Domingo, al conocer a Bretón, sintió la libertad, porque él vivía en una opresión, no podía hablar, bien hablaban en códigos, pero en el surrealismo encontró esa libertad, y en Bretón también. Claro. De todas maneras, esto de utilizar una especie de lenguaje críptico para expresarse en un contexto opresivo, eso lo encontramos, por ejemplo, en el arte paleocristiano. Cuando se utilizaban imágenes de los dioses paganos, Orfeo, por ejemplo, como Cristo,
Entonces, te podía decir, pero aquí se reúnen los cristianos a hacer su culto. No, porque mira lo que tienen, no, pero eso fue feo. ¿Quién te dijo a ti? Eso eres tú que te lo estás inventando. Entonces, donde digo, Diego. También hay un libro de Laurence Toussaint sobre el informalismo español. Y dice que eso mismo hicieron los pintores informalistas en España en la época de Franco. Entonces, que un cuadro informalista expresaba rebeldía porque estaba rompiendo con los códigos estéticos académicos tradicionales, pero tú no podías encontrar nada ahí que fuera explícitamente contra Franco, ni que estuviera defendiendo ninguna postura política específica. Entonces se podían esconder por ahí, por una manera, de alguna manera soltar la rabia, dejarse un ámbito de libertad que estaba fuera del control de la cultura oficial. A pesar de que González Robles, un curador y crítico español muy importante, sacó al informalismo a dar la vuelta por el mundo, el informalismo español en la época de Franco. Menos mal que Franco era tan inculto, que a lo mejor Hitler no lo hubiera dejado, porque por lo menos pasó por una escuela de Bellas Artes y se podía dar cuenta de más cosas. Pero a Franco lo podían engañar y realmente había un trasfondo revolucionario, pero críptico, un lenguaje encriptado, que tú te podías esconder ahí. Eso también funciona en el vudú, que le podían seguir rindiendo culto a sus loaces africanos, pero usando imágenes de los santos católicos. Entonces, ¿cómo que tú me dices que yo le estoy rindiendo culto a Anaísa y tú no ves que esa es Santa Ana? Y esa es la Virgen Dolorosa y tú no eres católico. ¿Y qué tú tienes en contra de la Virgen Dolorosa? Que ahora me está diciendo que se llama como Metresilí. Eso te lo estás inventando tú. Entonces hay esa capacidad de jugar con la ambigüedad de la imagen. También de Granel, gente que lo ha estudiado, dicen que uno de los elementos que más caracteriza su lenguaje es el uso de la metáfora visual. Que tú estás viendo una cosa y parece que estás viendo otra. ¿Qué más? Termine y después sí, le dejo el micrófono vacío. Algo curioso también que vi en el catálogo, él mencionaba que él dice que Granel le dijo que tuvo suerte en encontrar un soldado que le dijo que él estaba encargado de confiscar su buzón de cartas con Bretón y eso, y que lo habían amenazado de muerte, o sea, como que él tenía que irse. Entonces él dice que tuvo lo que suerte. me dijo a mí, que Trujillo me quería matar y yo no quería. Sí, entonces él dijo, bueno, se coincide de aquí totalmente. me tengo que ir y tuvo que irse afuera. Claro. Muy bien, eso mismo es, dígame. Bueno, preguntarle, previo a la pregunta que voy a contar en mi turno, si eso que ustedes están comentando explica un cuadro de Colson, me parece que es Colson, donde hay una fiesta de dominicanos bailando merengue. Ajá, el merengue de Colson. El sí, merengue de Colson, clásico. que Trujillo como que se sorprendió o se disgustó viendo que en una fiesta encendida, bailando merengue dominicano, estaban todos tristes. Sí, pero eso era de Bela Zanetti. Sí, es que hay un merengue de Colson y hay otro de Bela Zanetti. Bueno, entonces eso que ustedes están comentando es lo que explica esa salida, vamos a decir, esa veladura. Yo también entrevisté a Bela Zanetti y él me dijo que sí, que esa tristeza que era deliberada. Exactamente, o sea que eso ahora uno entiende con esta intervención en qué consistía entonces ese ocultamiento de en Bela Zanetti ocurre algo curioso porque se ha comparado también su estética con la estética nazi y también con la stalinista. Este tipo de imagen que a veces han promovido las dictaduras de exaltación del trabajador. Exaltación del trabajador, pero que ese trabajador lo que quieren es ponerlo a trabajar, no que lo estén exaltando porque vaya a mandar, o porque el poder vaya a estar en sus manos, sino para que se identifique y produzca, que se identifique con esa exaltación del trabajo. Entonces, por una parte, en Vela hay mucho, también en España cuando volvió,
de exaltación del trabajo del campesino, pero al mismo tiempo parece que había una protesta velada. En el caso de Bela Zanetti también se le ha acusado mucho de que era el muralista del régimen. Entonces, que siendo él un exiliado de la Guerra Civil Española, ¿cómo era que se había vendido hasta ese extremo? Entonces, él sacaba el cuerpo con las explicaciones que él me daba a mí. Él decía que él nunca trabajó para Trujillo, él trabajó para los arquitectos que eran masones. Entonces, esos arquitectos que también eran masones y que se reunían en la logia y se daban codazos entre sí y eran cómplices, entonces que eran los que lo contrataban y que él era para el arquitecto que trabajaba. Se guiñaban los ojos. Ajá. Mi pregunta es entonces, usted mientras desarrollaba la ponencia, La presentación, la charla, la conferencia, dígale como usted quiera. usted hizo un deslinde y usted dice que el surrealismo europeo, el que nunca miró hacia Latinoamérica o hacia el Caribe, se concentró en elementos propios de la cultura de Occidente, digamos, ¿verdad? Es lo normal, porque Exacto. si es lo que tiene delante. Exacto. Sí. Y que el surrealismo que viene aquí al Caribe y a Latinoamérica, pues fija su mirada ya en el indigenismo, la negritud, cualquier otro tema propio, local. También, y la naturaleza local. Fíjense, por ejemplo, la visión de la vegetación tropical que hay en Wilfredo Lam, que también es muy erótica, porque esas plantas tienen senos y palos. Sí, pero no solamente que sean exuberantes como vegetación, es que recuerdan los caracteres sexuales del cuerpo humano. Entonces es una especie de híbrido, donde se ve que hay una percepción erótica del paisaje. En eso yo no lo veo en Granel. En Granel sí hay algo de paisaje como fondo, y son simplemente unas franjas horizontales, que una es el suelo y otra es el fondo, pero no le da mucha importancia al paisaje. Algún otro bodegón sí que aparece, y sobre todo una figura humana metamorfoseada, que va de la forma más sencilla, con un canon alargado, con mucha influencia del periodo surrealista de Picasso, con mucha introducción del vacío, y entonces va evolucionando a que aparece más de una forma semi-antropomórfica, que se va barroquizando también, y que de una manera misteriosa y extraña parece que están vivas y no lo están, porque parece que dialogan, pero al mismo tiempo se niega la plena identificación con la forma humana, se esconde como podía esconderse tras un vestuario barroco. Bien, entonces mi pregunta es, a raíz de esa demarcación que usted hace, es si usted en su investigación doctoral reparó o vio o advirtió si esos surrealistas que estaban operando la obra en Europa, porque España, como fue impactada por la arquitectura árabe, bueno, terriblemente, y en otras disciplinas también, en la escultura y en todo. No, pero los árabes no influyen en la escultura en España, porque los árabes no tienen escultura. Bueno, digamos arquitectura. En la arquitectura y las artes decorativas. Sí, en ese aspecto, bueno, que ya fue demasiado lo que Sí, dieron. pero no solamente, porque la misma Alhambra de Granada tiene un patio, que es la parte del Palacio de Carlos V, que es totalmente estilo renacentista italiano. Entonces, no se puede tampoco hacer equivalente la cultura española a la árabe, como si fuera la única fuente. Ahí, donde yo viví en España y estudiaba, y de donde es mi familia paterna, en la región aragonesa, hay mucha influencia arquitectónica, y hay un estilo que es mezcla de musulmán y cristiano, que es el mudéjar aragonés.
Pero eso no es tampoco toda la arquitectura española, ni en toda España. Bien. Entonces la pregunta Sí. mía es finalmente. Sí. Sí. Usted tiene una pregunta con varios prólogos. Bueno, al parecer, Sí. es si usted en sus investigaciones Ujú. advirtió si los surrealistas europeos miraron hacia los elementos de la cultura árabe en algún momento. No recuerdo nada de momento. No recuerdo nada. Porque me suena como, Perfecto. déjame preguntarle. No sé de que nadie tuviera un interés especial. Un escritor e investigador, Américo Castro, estudió con bastante esmero la influencia cultural de los musulmanes en España, pero yo no veo que tenga mucha influencia sobre los artistas, y menos en los artistas plásticos, y es muy comprensible porque es que no desarrollaron las artes figurativas los musulmanes. Entonces puede haber más influencia, qué sé yo, quizá en la poesía o en la música, por ahí sí, en obras de Falla, por ejemplo, todo ese mundo de al-Ándalus, la Andalucía árabe, pero las artes visuales es que ellos mismos no hicieron. Mira, Mariano Fortuny Ujú, fue a Marruecos ujú. y se influenció también Sí. de la pintura árabe, igual que De la Delacroix. pintura, no, de la cultura más bien. Sí. Y quienes Bueno. tienen más influencia o le dan más influencia a la cultura musulmana en Europa son los románticos. Que hay una exaltación del mundo de los harenes, el exotismo de Oriente. Entonces ahí es Los donde jardines, los palacios, los jardines. Los palacios, los románticos son. Ujú. Y Fortuny no es estrictamente un romántico, pero es posterior al romanticismo. Ujú. Entonces le pueden haber quedado algunas de esas influencias y de esa sensibilidad. Pero en las artes visuales es muy poca la Y otra influencia. cosa que yo quería contar es sobre el caso de Lazanetti. ¿El caso de? Lazanetti, según Valeriano Bozal, Ajá. en España, el historiador, Sí. era ilustrador. Sí, O sea, lo tiene como ilustrador. Pero sí. esas formas de Ujú. campesinos y etcétera, con la mano de Gañán fuerte, Ujú, así es. viene también del sionismo, que tuvo mucha influencia en algunas partes. Incluso hay revistas Ujú. sionistas que lo que tienen delante son campesinos. Sí. Al igual que muchos artistas, por ejemplo, no solamente españoles, ¿no? Ujú. En la República Democrática Alemana. Perdón, decía sionista. Sí, claro. Sionista, sí. Porque yo le quería añadir también. Porque cuando tú vas, por ejemplo, ellos tenían los kibúes, Ajá. empezaron por ahí las influencias, ¿no? Lo mismo que hizo Trujillo, que traía a los judíos a Ujú. trabajar la agricultura. Exacto. Pero lo hacía porque sabía, y había intelectuales aquí que le tocaban en los oídos a Trujillo y le decían, mira, esta gente puede hacer buen trabajo Ujú. a esos niveles. Claro. Y por eso lo hicieron. Sí, sí. Que también le quería recordar que Marx era judío. Sí, claro. Y Freud también. Y está enterrado en Inglaterra. Ajá. Así que ya sí, dígame. Laura, bueno, una nota al margen. Usted habló de que Granel estuvo en Dajabón. Sí, en la colonia agrícola. Entonces él entró aquí, entonces como Labriego. Ya, pero dejó Alguna planta algún sembrada, algo no allá sé. que no pueda ir a encontrar eso. A lo mejor queda. ¿Quién sabe? Podemos ir a Dajabón a ver la vegetación. Y lo otro es que cuando La usted ceiba. Ajá. cuando usted lo entrevistó, él le dijo que Trujillo lo quería matar Y yo él lo quería quería. morir. Ajá, yo lo quería. Pero bueno, su hija nació aquí. Sí, Entonces a Trujillo lo mataron en el 61. sí. ¿Por qué no miró de nuevo a ver No, si era su él isla querida?
sí que siempre se mantuvo como vinculado, siempre mantuvo un vínculo. Lo que pasa es que ella había hecho su vida. Primero, bueno, estuvo en Guatemala, en Puerto Rico, después estuvo establecido realmente en Nueva York como profesor universitario y después lo que quería era volver a España. Sí. Yo recuerdo que decían, porque mi padre era de ese grupo de exiliados, que a ellos lo conocían y que por un dedo, por un callo en este dedo, ajá, que todos decían, ¿y cuándo tú viniste? En el 39, déjame ver. Sí, es verdad, pues tiene el callo, porque de que se la pasaban diciendo, aquí este es el último año que está Franco en España. Y duró 40, ajá, duró 40. Así que, el callito en el dedo. Bien, ¿alguien quiere? Laura, te conozco a ti a través de Alejandro Cabral, Ay, mi amigo. Miguel Gómez, José Cejo, Sí. en el Colegio de Artistas Plásticos Ah, claro. Dominicanos. Y un dato interesante de Laura. Laura llegó aquí esta tarde a planificar esta conferencia para que conozcan la profesionalidad de Laura aquí temprano, y miren dónde está Laura en ese conversatorio, a coordinar con el amigo. Eso es ser profesional. Ay, muchas gracias. Y un fuerte aplauso ahora mismo. A la presidenta, y que siga con la tertulia. Ah, que la presidenta que también que me llamó me estuvieron llamando para que fuera puntual también, o sea que el mérito no es solamente mío. Yo soy la vice, la presidenta es María. El mérito no es solo mío, si yo llegué a tiempo. También, Laura, tú puedes hablar un poco de la conexión de Granel con LAN. ¿de? Granel con LAN, porque ellos se conocieron en el 41 Sí, también. sí, y son surrealistas los dos, pero yo veo una conexión muchísimo más fuerte con Gausach. La conexión fuerte de LAM, no a nivel de amistad, que a nivel de amistad sí, y que eran surrealistas los dos, obviamente, pero a nivel de la expresión plástica, de la iconografía, con Gausach, yo realmente a veces no sé si algunos elementos del lenguaje y de la iconografía, si fueron los dos o fue uno de los dos o cuál fue el primero, porque LAM tiene ese estilo suyo tan peculiar desde el 43, desde la jungla. O sea, antes no se había definido como lo que todo el mundo Después del viaje conoce. a Cuba Ajá. del 41. Bien, entonces, en el 41 también que viene Bretón. Sí. Todos ellos tienen la impronta del surrealismo, la visión del paisaje tropical, o sea, hay una serie de elementos que se están dando al mismo tiempo en ellos, que yo a veces no lo he podido aclarar, no meto la mano en el Hay un fuego. catálogo que yo no recuerdo bien, Ajá. pero me parece haber leído en ese catálogo de Granel que él comenta, era en uno de los trabajos esos de cabezas de indio, Ujú. que él reconocía como la influencia de LAN Sí, es en verdad. ese, Sí, en LAM, ese tipo de... mira, la influencia No de LAM, después, la influencia, sí, la influencia de LAM tiene que estar ahí, tiene elementos del cubismo, tiene surrealismo, tiene la visión de la magia del trópico. Una cosa que se me estaba olvidando decir, que Granel también, aunque yo no he visto ninguna imagen suya con un tema de magia, pero Granel era gallego. Entonces, ¿sabes lo que significa eso? ¿Qué es lo que dicen los gallegos de las meigas, de las brujas? Yo no creo en las meigas, pero a ver las ailas. ¿No? A verlas, haylas. Hay brujas. Yo no creo en eso, yo no soy supersticiosa, como él dice, yo no soy supersticiosa porque me da mala suerte. Sí, por si acaso. Pero yo, Sí. yo entiendo que hay una relación. Quien más influencia tiene de LAN aquí es Gilberto Hernández Ortega. Y Gausach también. Pero hay una conexión entre Picasso, Gausach Sí. y Granel.
Es que también hay que ver que Picasso Hay una línea tiene, estilística. sí, y Picasso tiene una etapa surrealista, la de los años 20. Y le O sea, robaba. Picasso pasa por el cubismo, pero pasa por el surrealismo también. Picasso le robaba a Lan. Picasso Y no Lan le robaba a Picasso. Había un Precisamente lo que iba a decir, que hay un tipo de relación entre artistas, que por ejemplo cuando se juntaron Paul Klee y Kandinsky, ¿quién mete la mano? Yo no meto la mano en el fuego de quién eran las ideas, porque hacían cosas muy parecidas y después se fueron cada uno decantando a su estilo, y a lo mejor ni ellos mismos se daban cuenta de que se estaban copiando, porque llegaron a un tipo de colaboración tan profunda. Y hay que ver que también, por ejemplo, en todo el arte de la Edad Media ni se firmaban las obras. Claro. O sea que la elaboración colectiva, o por lo menos de taller y con las mismas normas, con los mismos lenguajes, eso era lo normal. Claro. ¿Sí? Complementando con lo que dijo la maestra Martínez, Lam y Granel se conocieron en París, se reunieron aquí en Sí, Santo Domingo. así es. Ellos incluso hicieron El cadáver exquisito. Una creación Claro. colectiva. También él estuvo presente, se dice en ese mismo catálogo que usted leyó, que las imágenes preliminares de la jungla, Lam las realizó aquí. Entonces Granel estaba presente en ese momento. Por eso las influencias, Lam tiene influencias más de lo afro, pero como usted menciona, Granel se quedó más con este indigenismo, eso lo diferencia. Sí, Pero sí tiene. sí. Y Granel está más los cerca. sistemas mágicos Sí. religiosos, Claro. sobre todo yo creo. Está más cerca de... Todas las máscaras indígenas de Granel. Sí. Sí, y también yo me imagino que para él sería más novedad, porque lo africano en Europa ya se conocía Claro. más, no solo a nivel de los investigadores o de los historiadores, sino de los artistas, por la influencia directa de la exposición de 1907, de las máscaras de Daumet, en los cubistas y en los expresionistas también. Claro. Otra pregunta Sí, por ahí. Dígame. Yo quería escuchar tu opinión con respecto a lo que me es curioso, de ver esos grandes artistas que emigraron aquí y cómo ellos desarrollaron el surrealismo y como hemos visto también la parte costumbrista y como dijiste ahorita el paisaje también caribeño o tropical. Relacionando eso a los artistas dominicanos, pienso que tal vez tenemos poca influencia o como pocas expresiones surrealistas al haber ese grupo que es bastante grande con esas ideas y ese estilo. Pienso que tal vez aquí pudo haber habido de esa época hacia acá más surrealistas. Pero hay algunos muy importantes. Sí, pero Tobar, Noceda, y Clara también Ledesma. Clara Ledesma, y también hay una derivación del surrealismo que es el realismo mágico, y que entonces tiene unas características más inclusivas de lo autóctono, por decirlo así, y de la expresión de lo propio y de una identidad cultural diferente, mestiza, con elementos europeos, pero también de otra procedencia y también con una elaboración propia. También está Jorge Noceda, que es muy Lo mencioné, Tobar, Noceda y Clara Ledesma sobre todo. Dígame. Buenas. Porque yo he encontrado tan pocas creaciones de Fernández Granel. Solamente he visto en un museo Calla Mella Russo y Bella Juárez. Porque duró relativamente poco tiempo aquí y siguió produciendo. Entonces, lo que queda aquí es parte de lo que produjo en esa primera etapa, pero después se fue. Entonces, no hay tanto. 4 años, ¿verdad? Y fue violinista de la Orquesta Nacional Sinfónica Y Nacional periodista, al principio. y periodista también. Entonces, él no se dedicó exclusivamente a pintar y estuvo poco tiempo. Entonces, no es una obra tan extensa lo que hay de Granel aquí en República Dominicana. En el Museo de Arte Moderno, esta obra es del Museo de Arte Sí. Moderno, también hay. Sí, yo Y le he hay visto. otra que se llama composición, que es como
un artista en su estudio, con un caballete y un bastidor, pero que no tiene lienzo, entonces se ve como el espacio que está delante y detrás, y una modelo que está posando desnuda, pero también con una versión de la anatomía muy estilizada, más bien un poco abstracta. ¿Sí? ¿Y por qué tenía el temor de que Trujillo lo quería matar? Porque él era trotskista. Y tenía ya muchas colas que le podían pisar en ese sentido. O sea, él venía ya con todo un expediente. Pero a mi padre, Trujillo lo iba a deportar. En un momento en que se había amigado con Franco. Y mi papá no se estaba metiendo en política. Pero por quedar bien con Franco, mira, aquí todavía quedan algunos exiliados, porque la mayoría de los exiliados, esos que vienen masivamente, duran aquí del 39 al 45, esto fue un lugar de paso sobre todo, y se quedaron Gausach, Praventón, mi padre, algún otro, y todos tuvieron algo en común, que los agarró una mujer dominicana. Los que se quedaron aquí, todo fue porque se casaron con dominicanas, y la mayoría se fueron. Entonces, lo repito, es una época de transición y no deja de ser hasta contradictorio, y necesito una explicación que está en esa necesidad de limpiarse la cara a Trujillo después de las matanzas de haitianos. No deja de ser contradictorio que le abra la puerta a gente que van desde republicanos de derecha, pero que son partidarios de democracias liberales. Esos eran los más derechistas de los que vinieron. Y después socialdemócratas, comunistas de tendencia stalinista, de tendencia trotskista, y anarquistas también, como un pariente creo que era un hermano de don Tony Praventós. Entonces, ¿cómo se explica que Trujillo le abriera la puerta a esta gente cuando su club era el de Franco, Hitler y Mussolini? Por un tiempo para limpiarse la cara, pero era obvio. Pero que además le organizaron la primera huelga obrera que hubo en San Pedro de Macorís. ¿Cómo era que se llamaba este líder obrero dominicano? De Mauricio Báez. Los que le enseñaron a organizar la huelga fueron los exiliados españoles. Especialistas en sindicalismo, son otros tipos. Claro. Maestros de sindicalismo. Entonces, lo contradictorio que Trujillo los dejara entrar, no que se fueran, pero tiene una explicación. En ese libro, Laura, está Roberto Macabe. Trujillo no lo asesinó en Venezuela, será mi tío. Bueno, y lo de Galíndez también, que lo mandaron a matar, porque es una tesis acabando con la familia entera de Trujillo. Yo la tengo. También Sí, yo tengo el libro. hubo una condición para dejarlos entrar, que tenían que ser blancos. Bueno, pero los españoles de esa época realmente decían que querían blanquear la frontera para que los dominicanos no se parecieran tanto a los haitianos. Y entonces, pero no es que le decía, si usted es negro, usted no va a entrar, es que no venían negros. O sea, eran europeos blancos porque eso era lo que había. Y realmente ahora mismo también la población europea es más diversa con la inmigración. En esa época era todavía más definida en cuanto al fenotipo. Bien, ¿algo más? Gracias.